Hola a todos y todas. Acá nos están entregando, nos están mostrando un circuito eléctrico y nos están pidiendo la resistencia equivalente del circuito. Para eso necesitamos tener dos conceptos muy claros. El primero, que es el de las resistencias equivalentes cuando dichas resistencias están en paralelo, ¿ya? Y el segundo concepto es cuando estas resistencias están en serie. Si ustedes se dan cuenta acá, cuando una resistencia está en paralelo, cuando existe una división de corrientes en el proceso. Por ejemplo, esta viene para acá, ¿cierto? Por acá se está moviendo la corriente, hagamos cuenta. Y aquí hay una división, porque una se va para allá y la otra se va para allá. Entonces llegan a las resistencias dos corrientes distintas, no la misma que venía por aquí. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá, al otro lado, tenemos otra figura, porque aquí llega una corriente, acá pasa esa misma y posteriormente para allá tampoco hay una división en ninguna parte. Por lo tanto, a esto que está acá le vamos a denominar resistencias en paralelo y a las que están aquí al otro lado les vamos a denominar resistencias en serie. ¿Cuál es la diferencia numérica o matemática? No sé cómo llamarlo. Sencillamente que para determinar las resistencias en paralelo, que es lo primero que vamos a hacer, hay que ocupar esta formulita o hacerlo de esta manera. Vamos a decir que eh, la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a 1 partido por 1 dividido en los 3 ohm que hay ahí, más 1 dividido en los 5 ohm que hay acá. ¿Ya? La otra manera, digamos que a mí no me gusta mucho ocuparla porque hace un paso más, o dos a lo mejor, es que la resistencia equivalente se debiera calcular así. 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por 3 más 1 partido por 5. Entonces esto hay que arreglarlo para que me quede la resistencia equivalente arriba, cosa que solucionamos haciéndolo de la otra forma. Por lo tanto, ahí tenemos el valor numérico que nos va a dar eso. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Aquí vamos a tener 1 dividido por un tercio más un quinto, que es lo mismo que decir, lo de acá abajo se multiplica cruzado, 5 por 1 y 3 por 1 me va a dar 5 más 3, y abajo me va a dar el mínimo como múltiplo entre 3 y 5, que es sencillamente 15. Por lo tanto, si hacemos numéricamente esto, el 15 va a pasar para arriba, y abajo me va a quedar 5 más 3, que es sencillamente 8 ohm. Y ahí está la resistencia equivalente de eso de que está ahí, que está en serie. Entonces, ya tenemos los 15 octavos. ¿Qué es lo que pasaría? Ahora que ya tenemos la resistencia equivalente ahí, el circuito cambia. ¿Y de qué manera el circuito cambia? En que ahora ya no vamos a tener dos resistencias ahí, sino que vamos a tener una cosa así. Eso, acá vamos a tener esa otra resistencia. Luego viene la otra resistencia que está al lado y luego tenemos esa otra y nos quedaría de esa manera. Porque la resistencia equivalente, perdón, las resistencias que estaban en paralelo a la izquierda, ahora tenemos un equivalente que mide eso. Y si ustedes se fijan, ya no hay más divisiones de corriente, o sea, toda la corriente que pasa por ahí no se divide jamás. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos acá son 4 resistencias en serie. Calcula cómo se determina la resistencia en serie. Ahí es bastante más sencillo porque las resistencias en serie únicamente tenemos que sumar las resistencias cuando están en serie. O sea, sería resistencia equivalente igual a esa resistencia que ya sabemos que vale 15 octavos, más esta resistencia que acá me dicen que vale 10, más esta otra que me dicen que vale 2, más esta de acá que me dicen que vale 4. Por lo tanto, acá lo único que tenemos que hacer es eh, hacer la suma en función de, eh, más que en función de, haciéndola como una suma de fracciones. Si nosotros dejamos el denominador como 8,
arriba nos va a quedar 15 y todo lo demás lo tenemos que simplificar por 8. O sea, acá tenemos 80, acá tenemos 16 y acá tenemos 32. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 15 más 80, que son 95, más 16, perdón, 95, más 16, que son 111, más 32, que son 143. Por lo tanto, acá nosotros tenemos 143 dividido en 8 ohm. Esa es la resistencia equivalente del circuito. Ojo, este ejercicio de corrientes eléctricas también fue sacado del DEMRE, también es algo que nosotros tenemos que manejar los dos conceptos, resistencia equivalente y resistencia en serie. Pero si se dan cuenta, no es para nada complicado. Eh, solamente tenemos que tener claro esos dos conceptos y no vamos a tener ningún.